Diputados, Facundo Tignarelli, diputado provincial, presidente del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y dirigente matancero. ¿Cómo anda? Bien, Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Un placer. Acá, la universidad, que está muy, muy linda. Muy linda, muy linda. Bueno, me gustaría hablarte de diferentes cosas, muchos temas para conversar, pero principalmente vamos a usar una frase que en los últimos años fue muy usada. ¿Cómo la ves? No, creo que hay distintas situaciones, ¿no? Tenemos el plano nacional, en el cual la situación está muy, muy compleja, ¿no? Cada uno de los vecinos y las vecinas la estaban pasando mal con este gobierno, es muy reducido, te diría ínfimo, el grupo de personas, porque es eso, es un grupo de personas que puede decir me está yendo mejor ahora que hace unos años atrás. Después la gran cantidad, después que hay sectores que bancan al gobierno, sí, que tiene que ver con una cuestión ideológica, pero objetivamente está muy mal, es un gobierno que es insensible, no sé, que ataca permanentemente y agrede permanentemente a todos los sectores de nuestro país, de la provincia de Buenos Aires, de La Matanza. No hay una situación en la que vos decís, che, mirá, en esto la verdad que vemos una mejoría de determinada situación. Hablan de una baja en los precios, que cuando el vecino o la vecina de La Matanza va al almacén o al chino o al supermercado no la ve, no alcanza, ¿no? El otro día estaba con compañeros trabajadores y trabajadoras que me decían, nosotros tenemos en muchos casos paritarias en las que cerramos un número y el gobierno después no nos homologa y nos pide que vayamos a la baja, producto que dice que desordena la macro. Entonces hay una contradicción total entre decir los acuerdos de privado tienen que respetarse porque la libertad y no sé qué chamullo más, y después cuando una empresa cierra con un gremio un acuerdo de una paritaria que beneficia a los trabajadores, le dice el gobierno, no, eso está mal, tenés que bajar, porque la pauta salarial la tiene que fijar el gobierno. Entonces, es un gobierno que miente bastante, que ha planteado una situación que iba a venir por la casta, que ahora parece que está abrazado y enamorado a la casta, y que nunca se peleó con nadie, ¿no? Es un gobierno que no tiene peleas en el lomo, porque ahora... ¿no? Para disimular este abrazo a la casta, parece que se pelea con un sector del periodismo, ¿no? Y la verdad que es y con todo. Los jubilados, o sea, los jubilados... Bueno, claro, pero por eso, porque con sectores de poder no se peleó con ninguno. A los jubilados los caga palo. Los jubilados, el otro día nosotros estuvimos en un centro de jubilados y hablamos con jubiladas y con jubiladas, decía, no llegamos. Y no solo no llegamos, dejamos de tomar los medicamentos que teníamos prescriptos. Entonces, empeoró su calidad de vida en términos salariales y empeoró su calidad de vida en términos de salud también. Y todos los miércoles los viejos van, pelean y los cagan a palo. Y después tenés todo un sector de la dirigencia política que cuando está en campaña dice que le preocupan los abuelos y las abuelas, como el caso de los Penatos, ¿no? Que la vimos, van a gloriarse de cómo ella defiende a los jubilados, y ayer había una sesión en el Congreso Nacional para poder darle un aumento que ni siquiera va a compensar lo que perdieron, y no dieron quórum, no fueron al recinto, ni siquiera te digo para votar en contra, no fueron ni al recinto para poder que tuviera tratamiento una ley que les pone un complemento a los jubilados y a las jubiladas en este contexto, ¿no? Me imagino que se habrán preguntado un montón de veces ¿por qué? ¿Por qué llegamos hasta esto? Porque digo, un tipo que te decía, mirá que voy a hacer esto, viene, lo hace y lo hace peor, ¿no? Y voy a ir por acá. Digo, hay algunas cosas que no, la casta terminó siendo otra y demás. Pero digo, la gente así, todo fue y dijo, sí, quiero esto porque estoy cansado del otro y todo lo demás. Ustedes lo charlaron muchas veces, me imagino esto. Mirá, hay una frase que describe esto que vos planteás, que la dijo compañero Máximo Kirchner en algún momento, que dice, si había un tipo con una motosierra diciendo voy a romper todo y la gente lo votó, ¿cómo nos deberían estar viendo nosotros, ¿no? Que estábamos del otro lado para que voten a un tipo que anda con una motosierra. Indudablemente hay un montón de situaciones que no se hicieron bien, y mirá, en diciembre, el 9 de diciembre de este año, van a pasar 10 años desde que Cristina dejó la presidencia de la Nación, ¿no? Y todos los valores en términos objetivos y también en términos subjetivos, porque la temperatura social era mucho mejor
de lo que hay hoy. No, sin ¿no? duda. Y pasaron 10 años. Ayer fue que hablamos con alguien de camioneros. Sí, ayer. Antes de ayer. Antes de ayer. Sí, hace 2 días. Que yo le decía, pensar que hace 10 años, en el 2015, ustedes protestaban porque no le pagaban ganancias. Claro. Porque tenían que pagar ganancias, perdón. Digo, fíjate hoy, están ganando, me decía que de 500 lucas, 600 lucas. Digo, Sí. es muy evidente el deterioro de todos los laburantes. Pero es evidente el deterioro de los laburantes y vos me preguntabas, bueno, ¿y cómo llegamos a esta situación? Bueno, indudablemente, primero vino un gobierno como el de Mauricio Macri que planteó en una campaña que no iba a sacar absolutamente nada y que iba a mejorar lo que estaba mal y los problemas que tenía la economía argentina en ese momento. El primer chamullo del gobierno de Macri fue, por ejemplo, el fútbol para todo. Sacó el fútbol, dijo que iba a hacer 600 jardines, no hizo los jardines, no volvió al fútbol y encima pidió un préstamo del fondo, que a veces esas discusiones, viste, a la gente le quedan lejos, ¿no? Sí. A veces nosotros decimos, che, es un problema el tema de la deuda, ¿no? Y a la gente le queda lejos eso, pero después tiene materialidad cotidiana en lo que pasa. Vos fíjate que el endeudamiento que pidió Macri ya lleva 3 reestructuraciones en menos de 10 años, porque lo pidió en el 2017, después de la elección de 2017, si no me equivoco. Y ya lleva 3 reestructuraciones, y vamos a ir por la cuarta y vamos a ir por la quinta. Y cada una de esas reestructuraciones no solo implica que los trabajadores argentinos tienen que destinar más fondos a pagar intereses o deuda, sino que también empeora sus condiciones de vida, porque te fija determinadas pautas como el aumento de la tarifa, como situaciones como las que plantea de ajuste fiscal o de situaciones sobre las jubilaciones, el Fondo Monetario Internacional, que en los 10 años, en los 12 años de Néstor y Cristina nosotros no vivimos. No vivimos, entonces es complejo, ¿no? Vino primero el gobierno de Macri, que incumplió lo que había planteado electoralmente, después vino el gobierno del Frente de Todos, que también planteó, vamos a llenar la heladera, vamos a hacer un montón de cosas, y no pudimos cumplir con esos objetivos que nos habíamos planteado. ¿Por qué pensás que pasó eso? Bueno, ¿Por qué no se pudo cumplir? Mirá, creo que el gobierno del Frente de Todos tenía un desafío, ¿no? Que era claro, que era cómo íbamos a abordar el tema del endeudamiento en la Argentina. Y la realidad es que ese desafío, que era conocido, se abordó muy mal. Muy, muy mal. Y tuvo otro componente que era desconocido, que tuvo que ver con la situación de la pandemia, que se abordó dentro de niveles tolerables. ¿En qué sentido? Bueno, cada uno de los argentinos y las argentinas hemos perdido seres queridos y ha sido muy traumatizante toda esa situación. Pero cuando uno veía en la tele lo que pasaba en países desarrollados, que había gente muerta en los pasillos o que armaban fosas comunes porque no tenían dónde enterrar a los muertos, en nuestro país eso no ocurrió y estaba todo previsto, todas las condiciones que parecían que iba a ocurrir. Entonces, lo que era inesperado se abordó, si querés, más o menos. Lo que era esperado, que era el tema de la deuda, se abordó muy mal. Muy mal, nosotros de nuestro espacio lo hemos planteado, compañeros y compañeras. De hecho fue cuando Máximo renunció a la presidencia del bloque. Sí. Renunció a la presidencia del bloque porque no estábamos de acuerdo cómo se abordaba. Decíamos que iba a pasar, que la reestructuración de la deuda era imposible de pagar para Argentina, lo estamos viendo, hay una nueva reestructuración. Dijimos que era inflacionaria, lo vimos al fin del gobierno, que disparó la inflación. Planteamos que iba a traer complejidades en términos de redistribución del ingreso y los trajo, entonces estaba todo claro eso y se abordó mal y tuvimos consecuencias que probablemente generaron una situación económica no querida. ¿Estás enojado con Alberto? Enojado con Alberto, me parece que es un presidente que fue bastante malo, no solo en términos de cómo llevó adelante la gestión del Estado, sino también en términos humanos, ¿no? Todo lo que vimos que ocurrió o que se conoció después de la salida de la presidencia y quienes teníamos algún grado de responsabilidad, todo lo que veíamos de la psicopatía de cómo trabajar sobre la propia fuerza política, a salir a hacerse la víctima con determinadas situaciones cuando era él el que tomaba decisiones, la verdad es que igual no sé si la palabra es enojado, me parece que es un presidente que estuvo muy lejos de lo que la expectativa, ¿te queda mejor? La expectativa que tenía el pueblo argentino, ¿no? Ahora hay gente que dice, bueno, pero lo eligió Cristina.
Y ya te meto en el tema Cristina porque hay mucho, ¿no? Recién mirábamos en los canales, había 3 de los 4 canales de noticias, Cristina, digo. ¿Qué decían? Para hacer una ex política es mucho, ¿no? Digamos. Bueno, no, claro. Por ahí para muchos es una ex... Por eso lo digo, ¿no? Ex política. No, la realidad es que hoy, si querés... Mirá, el año arrancó, o el gobierno arrancó, con, si querés, 3 tipos de liderazgos políticos, ¿no? Liderazgo de Cristina, un liderazgo popular y, si querés, con fuerte anclaje en el pueblo. El liderazgo de Milei, que tenía que ver más con una cuestión televisiva y con una mirada distinta al pueblo, y el liderazgo de Mauricio Macri, que era un liderazgo con poco raigambre popular, o con poco componente de votos, pero sí mucho poder superestructural. Hoy el liderazgo de Mauricio Macri pareciera bastante en crisis, y todo lo que, la única, como siempre decimos nosotros, que se le para de mano al gobierno de Milei es Cristina. Y por eso también nuestro pueblo, y acá en La Matanza particularmente, sabe que la única que le defiende los porotos en toda situación es Cristina, porque es la única que no tiene jefe, porque es la única que no mira para arriba y hay alguien que le está diciendo hay que hacer esto, o a mí me conviene esto, sino que está permanentemente mirando qué es lo que le conviene al pueblo argentino, y en función de eso se mueve, que no quiere decir que se mueva en forma perfecta. Ninguno de nosotros somos perfectos, pero la realidad es que nadie le puede decir a Cristina, che, en esto no hiciste lo que el pueblo argentino necesitaba, o no hiciste lo mejor para el pueblo argentino. Cada uno de sus movimientos políticos en ese sentido fueron para beneficiar a los trabajadores y las trabajadoras. Vos sos diputado provincial y no puedo evitar preguntarte qué está pasando en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando a nivel interna, no? Porque digo, pareciera que es el único sector que le hace de alguna manera también frente a el gobierno de Javier Milei, ¿no? Uno pone como los dos opuestos. Está Javier Milei por un lado, Axel Kicillof como referente también del otro lado. Cuando vos te pones a investigar en la interna, hay 2 posturas dentro de la provincia de Buenos Aires también. Tenés quienes apoyan a Cristina y quienes apoyan a Máximo. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Cuál es la lectura? Porque te lo pregunto desde la lectura de afuera, ¿no? Que se hace, desde la lectura que te dan los medios de comunicación. ¿Qué es realmente lo que está sucediendo? Me metiste una interna que no tenía, que es la de Cristina y Máximo. No, que Máximo no, dije Axel. Dije Máximo. Bueno, perdón. Bueno, te traicionó el subconsciente. Esa no la tenía. Sí, no, pará. No, bueno. Perdón, si hay internet que Cristina y Máximo, chicos, ya está, me voy. No sé. No, bueno. Me sorprendió. Bueno, se entendió, ¿no? Se entendió. Entonces, reformulemos. ¿Qué es lo que está sucediendo en la interna entre Cristina y Axel Kicillof? Mirá, yo creo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por lo menos hasta estos días, o por lo menos hasta hoy, te diría, ¿no?, siempre se movió dentro del universo de Cristina, ¿no? O sea, siempre reconoció la conducción de Cristina, por lo menos así lo ha expresado siempre que uno lo escuchó, tanto cuando era diputado, cuando era ministro de Economía, cuando era diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cuando fue candidato a gobernador por la provincia, cuando fue gobernador, y nuevamente ahora que fue reelecto, siempre le reconoció a Cristina la conducción. Creo que quizás el planteo actualmente es que el sector que él representa está poniendo en crisis dentro de su sector, pareciera, esa conducción de Cristina, y por ahí lo que genera tensiones es que no está siendo verbalizado de manera clara, y para mí no es ni traumático ni problemático, digo, ¿no? Dentro del peronismo, cuando alguien no se siente representado, conducido por alguien, lo más racional es decirlo, plantearlo, digo, y no especular con eso, porque por ahí alguien puede decir, bueno, pues si dice eso va a perder la representatividad o los votos o el afecto a aquellos que quieren a Cristina. Bueno, digo, son las reglas de juego, y nosotros, lo puedo decir porque lo hemos conversado en innumerable cantidad de veces, nosotros éramos gobierno en el año 2013, y Sergio Massa tenía diferencias y nos enfrentó electoralmente siendo gobierno, y fue a elecciones y nos ganó en el 2013, y en el 2015 salió tercera su expresión,
y en el 2017 volvió a salir tercera a su expresión, y en el 2019 nos reencontramos en lo que fue el Frente de Todo, y digo, son situaciones políticas que se plantean, pero yo creo que hay que plantearlo siempre con las cuestiones arriba de la mesa y de frente. Ahora en esa mesa se sientan los dos, Cristina de un lado y Axel del otro, ponen una agenda arriba, cada uno pone su agenda y yo estoy seguro que es casi la misma. Sí, debiera haber mucho Piensan. nivel de coincidencia. Lo que pasa que es esto que te decía, cuando las cosas no están dichas, se interpretan. Se especula. Claro. Y cuando se interpreta, ¿viste? Entra todo en un terreno de subjetividad personal de lo que piensa cada uno. Entonces, da la sensación que la discusión o esto que vos planteabas como interna es que hay un sector dentro de lo que históricamente conducía a Cristina, y si querés Cristina promocionó, digo, no solo al gobernador, ¿no?, sino a quienes, algunos de los que son su ministro, incluso a nosotros, digo, muchos compañeros y compañeras que fuimos promocionados, esa bendita idea de el dedo, ¿no? Sí. Digo, que fue promocionado, y que hoy se nombra tanto, que pareciera que hay un sector dentro de eso que hoy dice o plantea, pero no lo hace público, en la no conducción de Cristina. Y bueno, digo, a veces eso... Yo igual no los veo que vayan separados. No sé, me parece. No, es sería pegarse un tiro en el pie o no. Es que mirá, hoy circuló un video ayer que Máximo, acá en La Matanza, del año 2018, si no me equivoco, ¿no? Hace 7 años atrás, que Máximo decía que no nos busquen a nosotros para una unidad que no tenga que ver con defender los intereses del pueblo, ¿no? Yo creo que separados, no separados, no es la discusión principal. La discusión principal es qué quiere uno representar, y si estamos de acuerdo, y si estamos de acuerdo en querer representar todo lo mismo, ¿no? Entonces, eso tiene que ser los puntos de coincidencia. Se daba o iba de suyo cuando todos planteábamos que Cristina era la conducción. Hoy que hay algunos sectores que por ahí tienen, digo, que ya te digo, no lo hacen públicamente, porque si no sería más fácil poder ir al asunto, digo, y lo dejan entender o hay que andar interpretando, bueno, digo, sería mucho más sencillo si lo plantearan, para saber entonces ahí sí cuáles son las diferencias. Te voy a traer a La Matanza. Ay, iba lo mismo. Te voy a traer La Estamos Matanza. en La Matanza. Claro. Vamos desde lo macro a lo micro. Y voy a usar un tuit tuyo, Ok. que lo quiero compartir con vos. Bueno, ¿qué dice? Vos mostrás ahí 2 imágenes, una que dice Cristina Sí. 2025 y uno que al lado Que la taparon. está tapado. Sí, Y vos planteás, parece que el problema no es Milei. sí. ¿A qué te referís con eso? No, que la realidad es que muchas veces esto que se plantea, ¿no? No se dice, o se dice, estamos todos en contra de Milei. Bueno, hay una pared que dice Cristina 2025 y la tapá. Si dijera Milei, hay muchas paredes, o algunas paredes acá en La Matanza que dicen Milei, nosotros tratamos de taparla, pero pareciera que el problema no es Milei si dice Cristina 2025 y se tapa automáticamente en menos de 24 horas. No es una pintada que se tapó 15, 20 días después, sino que duró menos de 24 horas, decía Cristina 2025, y se tapó. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener desde el peronismo y cada uno de nosotros desde nuestro lugar de militancia, tenemos que tener la claridad de decir lo que pensamos y aguantar las consecuencias también en términos de lo que aspiramos a representar, de lo que pensamos. Mirá, hace 9 años, 2016 o 2017, no sé, quien en ese momento era intendenta y hoy es vicegobernadora, había planteado que el tiempo de Cristina había pasado, que había terminado en diciembre del 2015, ¿no? Y generó muchas tensiones eso. Y bueno, la compañera lo planteó porque era lo que pensaba en ese momento. Después, claramente, habrá analizado esa situación y se habrá dado cuenta, sobre todo por la elección del 2019, en la que ella fue candidata a vicegobernadora y Cristina candidata a vicepresidenta, el caudal de voto que tuvo Cristina en La Matanza, que no había pasado su tiempo, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, con poder expresar lo que uno piensa, y a partir de ahí vamos a hacer todo más creíble. Si estás con Cristina, tenés que poder expresar que estás con Cristina, y si hoy no estás con Cristina, también tenés que poder expresar que no estás con Cristina, y no puede ser todo un sobreanálisis permanente, especular a ver
che, me suma, no me suma, me da voto, no me da voto, si digo esto me quita. Hay que ser más transparente y más claro en ese sentido. Fíjate vos que hace, no sé, 8 meses o 7 meses atrás, Cristina planteó ir a buscar la presidencia del PJ, porque entendía que estaba desordenado y que estaba torcido, como puso en su documento, y muchos compañeros, entre ellos compañeros acá en La Matanza, juntaron avales para el otro candidato, para Quintela, ¿no? Y no es un problema, uno lo tiene que poder decir, qué sé yo, a mí si me van a elegir entre Quintela y Cristina, sé dónde me paro. Si hay otros compañeros que no lo tienen claro o que prefieren pararse con Quintela, está bien que lo digan. No puede ser todo tan trágico, todo tan problemático. Lo que sí está mal es que uno dice, che, vos juntaste a Vale para Quintela. No, ¿cómo vas a decir eso de mí? Yo no hice eso y es público, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que hay un sector de la sociedad que dice, che, bueno, al final es todo un chamullo, nadie representa nada, etcétera. Sí. ¿Cómo se construye nuevamente confianza en el Estado? Resolviendo problemas, ¿no? Yo creo que hay una mirada hoy que se construye del gobierno nacional, que el Estado no sirve para nada, y que hay un saber, si querés, o que nuestro pueblo tiene una idea de que para algo sirve el Estado, pero a veces entre esa sensación o esa idea de, che, para algo sirve el Estado, no es que no sirve para nada, y la verificación real de para qué sirve, hay una distancia. Y nosotros tenemos que tratar de acortar esa distancia, que si nuestro pueblo siente que el Estado sirve para algo, que efectivamente le tiene que servir para algo. Mirá, yo el día sábado estuve en el Club Juvencia, ¿no? Y estuvimos con, no sé, había 12 o 14 instituciones, y estuvimos entregando personerías jurídicas que son producto de la ley 15.192, que la sancionamos en el 2020, que tiene que ver con hacer más fácil que las instituciones, los clubes, los centros culturales, los centros jubilados, puedan tener los papeles al día, ¿no? Y vos ves los testimonios y dices, che, yo estuve 20 años esperando esto, o estuve 18 años esperando esto, y siempre creía que venía haciendo las cosas bien y me aparecía una traba más del Estado. Bueno, a veces esa burocracia hace que la sociedad tome distancia del Estado y terminemos en proyectos como los que tenemos hoy encabezados por Milei. Ustedes, creo que la Cámpora en general irrumpió ganándose una parte de la sociedad que descreía de la política, que eran los pibes, los más jóvenes, los que crecimos. Yo empecé la secundaria en el 83, o sea, esa erupción de alfonsinismo y todo demás, y todo demás fue hermosa. Ahora, después del primer gobierno de Alfonsín, después vino la alianza, otra vez la gente descreyó la política, se vayan todos, feta de salame en el sobre. Aparecieron ustedes, los pibes vuelven a militar y todo lo demás. ¿Por qué los perdieron? ¿O por qué perdieron esa parte de la sociedad? O representarlos, claro, quizás. Sí, tal vez. Va, no sé cómo lo ve él. Mirá, O no la perdieron, capaz que pensás que no la perdieron. no, yo creo que hay un sector de la sociedad, si querés, hablando de los pibes y las pibas, que es peronista y que, Sí. es que está acá. Hay otro sector también grande que banca al gobierno de Milei. Y yo creo que en el momento que a nosotros nos tocó gobernar entre el 2003 y el 2015, el gobierno era un factor disruptivo. El gobierno peleaba. Iba y daba la pelea, ¿no? Entonces, Sí, un día contra Clarín, otro día con el fondo, otro día con y el que eso, sea, con el y campo. eso, digamos, no solo peleaba, sino que había un complemento de permanentemente poner en valor a los pibes y a las pibas, ¿no? Entonces tenías un programa como el Conectar Igualdad, que le daba computadora para que los pibes se vinculen con la tecnología, tenías programas como el Progresar, bueno, en fin, distintos tipos de políticas que estimulaba a que los pibes participen y se desarrollen en sus comunidades. Yo creo que el gobierno del 2019-2023 cercenó todo eso. Es cierto que también en el medio nos atravesó la pandemia y desde el gobierno o desde el Estado se puso a los pibes como el principal foco del problema. ¿Por qué? Porque si vos te acordás, cuando no había vacuna, no había nada, decían, che... Las clandestinas eran los problemas. Y Claro, los jóvenes que se iban de joda. porque había una idea que los pibes y las pibas tenían alto nivel de contagio, pero Claro. bajo riesgo de morirse, básicamente, y que podían llevar el virus a las casas donde había gente adulta Claro. y podían complicar. Entonces,
se empezó también, si querés, una estigmatización, una persecución, y creo que eso afecta, ¿no? Y creo que sí, la política o por ahí la propuesta política de Milei pudo desde lo disruptivo convocar pibes y pibas, aunque lo que plantea más viejo que... Sí, no sé, digo, el tema tiene es más. volver a conquistar a esos pibes. Bueno, nuevamente hay que tener una mirada disruptiva de lo que está pasando, pero con un complemento de involucrarlo y convocarlo a participar. Digo, si vos a la sociedad, no solo a los pibes, lo invitás a dar las peleas, la sociedad te acompaña. El problema es cuando vos no querés dar ninguna pelea. Mirá, hay un discurso de Cristina que le dice a Alberto en un escenario que que crea y que confía en el pueblo porque el pueblo lo va a acompañar, ¿no? Y bueno, yo creo que es eso. Digo, la tarea nuestra es convocar a dar las peleas y después estar dispuesto a darlas. Si te vas a esconder en la primera de cambio, ¿viste? No tiene tampoco mucho sentido. ¿Cómo se están preparando ustedes desde la militancia? ¿Por qué digo esto? Estamos en un contexto donde prima el individualismo por sobre lo colectivo, cuando la militancia en realidad siempre se embandera en lo colectivo, ¿no? La lucha colectiva no te salva solo, ¿no? Sí, ahora el Eternauta. ¿Cómo se preparan ustedes desde la militancia para poder hablar con los jóvenes, con también los trabajadores, ¿no? Para poder volver a enamorarlos? Bueno, yo creo que prima desde el mainstream o de un discurso hegemónico lo individual, ¿no? Por sobre lo colectivo, pero la sociedad trata de hacer primar lo colectivo. Cuando vemos experiencias como la de lo que pasó la tragedia en Bahía Blanca con las inundaciones o lo que está pasando ahora en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y ves cómo se mueven los clubes, las escuelas, los pibes y los pibes para hacer jornadas solidarias o para juntar donaciones o para estar atento a lo que le falta al otro, me parece que hay un espíritu solidario arraigado o muy arraigado en nuestro pueblo. Ahora, el tema es cómo eso lo visibilizás y lo pones en valor. Y creo que desde la militancia la tarea es precisamente eso, poner en valor esas experiencias. Pero si nosotros no tratamos de multiplicar o tratar de que eso fluya, exista y que tenga resultados positivos, va a ser muy difícil que los que están mirando o expectantes digan, che, esto tiene sentido o esto vale la pena. Nosotros mañana, por ejemplo, estamos haciendo jornadas solidarias en Salto, en Zárate y en Areco, ¿no? Y bueno, van a ir compañeros y compañeras de toda la provincia de Buenos Aires a dar una mano allá, limpiando instituciones, tratando de llevar kit de limpieza a las casas, bueno, involucrándose con un mal momento que está viviendo esas poblaciones. Y nadie los obliga, lo hacen porque lo sienten y tienen ganas. Si nosotros somos capaces de visualizar eso, me parece que la cosa puede andar. Y así me imagino que en cada lugar, yo me imagino lo de Tierra del Fuego, por ejemplo, debe ser movilizante también, ¿no? Y es que lo que hablábamos antes, lo de los miércoles de los jubilados, eso es tremendo. lo de Tierra del Fuego, son todos momentos en los cuales te despierta algo adentro que decís, che, a todos más o menos nos está pasando algo malo, claro. No es que hay situaciones al contrario. Porque lo que hablábamos antes, el termómetro de los años de gobierno nuestro era que a todos más o menos les pasaba algo bueno, ¿no? Entonces había como una cuestión generalizada de decir, che, mira, mi vecino estaba pintando la casa, el otro cambió el auto, el otro consiguió un laburo mejor, digo, ¿no? Había como, hoy no es eso. No sé. Entonces hay una situación que aparte promovida desde el gobierno nacional, como bien decías vos, que tiene que ver con el individualismo. ¿Cómo leen lo de la Ciudad de Buenos Aires? Porque hay una lectura muy exitista de parte del gobierno. Yo digo, desde mi honestidad intelectual, yo dije, me parece que están subidos a un pony que no corresponde. 30%, que en realidad es un 15% del padrón total, me parece muy poco, pero los envalentonó para ver. Por ejemplo, ayer hablábamos con un abogado laboralista que ya te tocaron, ¿no? El derecho a huelga. Ya, digamos, hay un montón de cosas que se dieron después de ese triunfo. No sé ustedes qué lectura hacen. Mirá, la realidad es que, como bien vos decís, hay un electorado que acompañó la propuesta del gobierno nacional. Creo que el gran derrotado en la ciudad fue el PRO, ¿no? No esperaban hacer, desde el gobierno local, no esperaban hacer esa elección. También pienso que la
la performance, si querés, electoral del peronismo estuvo dentro de los valores que históricamente está, insisto, ¿no? Con un PRO que se cayó y con un gobierno nacional que hizo una buena elección en términos de cómo se construyó el relato, en el que parecía que el peronismo ganaba y a principio, apenas arrancó, parecía que el gobierno nacional estaba tercero, y terminar quedando primero hace que obviamente todo se infle más, y aparte tienen capacidad mediática para hacer que todo se infle y que todo, una sobreexposición de absolutamente todo. Pero yo creo que en términos de legisladores, bueno, el peronismo ganó 2 bancas respecto de las que tenía. ¿Y es trasladable a la provincia esto de si mantuvimos, la lectura, si mantuvimos en la ciudad el mismo caudal de votos de siempre, en la provincia también vamos a mantener el mismo? Entonces, ¿hay que potenciar eso y con eso es un piso alto o no? Nosotros como peronistas siempre esperamos sacar más de lo que sacamos, ¿no? Como piso, pero, hablo del piso. Está bien. Sí. En la provincia vamos a tener que ver, primero tenemos una experiencia que es inédita en la provincia de Buenos Aires, que es el desdoblamiento. Que no estaban de acuerdo ustedes. No, nosotros creíamos y seguimos creyendo que las elecciones debían haber sido concurrentes. Creemos también que el resultado de Capital, para lo que es el oficialismo porteño, le demuestra que fue un error desdoblar, y entendemos que parte de la baja participación y otro motor de factores hacen que no sea una buena decisión, por lo menos desde nuestro punto de vista, capaz que estamos equivocados y ojalá que lo estemos, el desdoblamiento. Entonces esa situación primero es inédita. Tenemos que ver cuál es el caudal de gente que efectivamente va a ir a votar y después, bueno, ver cómo se presenta la campaña, ver si va a existir una alianza entre el PRO, la Libertad Avanza y el sector del radicalismo que tiene, si querés, gobiernos municipales, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, o si eso no va a pasar, y en función de eso, ver cómo es el desarrollo. Lo que sí, indudablemente nosotros tenemos que hacer es siempre tratar de ir a buscar a todo el sector del pueblo bonaerense que en algún momento nos votó. Y si vas a eso, y bueno, el mayor caudal electoral fue cuando Cristina estuvo en la boleta. Uh-huh. Este 25 de mayo hay evento. Hoy vi que compartiste en tus redes Sí. sociales, también lo compartió obviamente la titular de esto, que es Cristina, que van a estar ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un encuentro de la cultura popular. Sí. Contanos un poco de eso. Bueno, la realidad es que hay grupo de compañeros y compañeras que venía trabajando esto, similar a lo que se trabajó hace un tiempo con el tema de la educación, que se hizo en las facultades sociales, si no me equivoco, que también estuvo a cargo de ella el cierre y que planteó distintos factores respecto de lo que en esta etapa debiera ser la educación pública y cómo abordarla. Bueno, en este caso es similar, hay compañeros y compañeras que trabajan la temática de la cultura, que estuvieron organizando este plenario, encuentro, y que la convocaron a ella para que desde su óptica aporte lo que considere, y bueno, la compañera aceptó, así que vamos a estar el día domingo ahí. Estás agitado, porque vas primero tenés que ir a dónde me dijiste el otro encuentro que tenían en San Antonio de Greco. Mañana están las jornadas. Todo el fin de Arejo. semana. O sea, vení con- El sábado va a haber una actividad con los gremios acá en La Matanza, en el Teatro de la UOM, acá nomás. Sí. Y el domingo está esto, así que Así sí, que tenemos no tenés un fin de semana, que bueno, también es el aniversario de la asunción de Néstor, ¿no? El 25 de Claro. mayo. 22 años. Para cerrar, ¿cómo te ves de cara a las elecciones que vienen? ¿Positivo, negativo? ¿Estás entusiasmado? Sí, digo, más que cómo me veo en términos personales, yo creo que es una mirada más colectiva, dispuesto a dar todo, ¿no? Y tratando de representar colectivamente lo que tenemos que representar. Nosotros siempre lo decimos, incluso lo decimos en la Cámara de Diputados, ¿no? Las diferencias que existen de modelo, en realidad son diferencias de representación. Hay dirigentes que aspiran a representar a las mayorías populares y hay dirigentes que aspiran a representar minorías. Y eso en el fragor de un debate público en la Cámara se ve y también se ve en la sociedad. Nosotros frente a este año vamos a tratar de organizar todo aquello que esté en contra del gobierno de Milei, que está hambreando y haciendo un desastre, y por esa senda siempre nos vamos a mover. Gracias, Facundo. No, por favor. Gracias a ustedes. Facundo Dignarelli, con nosotros, diputado provincial, presidente del bloque Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, dirigente matancero.
yo mientras me estoy muriendo. Sí, no, tranquila. Gracias por venir y te esperamos nuevamente en alguna otra circunstancia. Muchísimas para poder gracias a conversar ustedes. otros temas, porque por supuesto la política es muy amplia y hay muchos temas siempre para poder tocar. Pero bueno, los tiempos de la radio son tiranos. Gracias. Un montón. Que Pues, se pobre, quede ahí. Gracias. hacemos una tanda y venimos con más. Me invento plegarias vacías y